Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Hoy, en la Divina Comedia, hablamos de bulimia. No como un trastorno, sino como un grito del alma. Una lucha entre lo que intento llenar y lo que quiero expulsar desesperadamente. Con Marcelo Medeiros, vamos a mirar este síntoma desde otra perspectiva. ¿Qué hay detrás de la compulsión? ¿Qué historia no fue dicha? ¿Qué vacío pide ser abrazado? Este episodio es una invitación a comprender lo que suele callarse. Comencemos. Buenas, dantescos, ¿cómo están? Hoy no nos está acompañando Ale, pero tenemos a la mejor voz del condado. ¿Cómo anda Marcelo Medeiros Cardoso? ¿Cómo le va, don García? ¿Todo bien? ¿Y esa señora Todo bien. Alejandra que no faltó a la cita hoy? Sí, no, nos dejó ahí. Confió en usted, confió en mí. Dijo, voy a liberarlos. Ya crecieron. Ya crecieron. Che, Marce, hoy, el episodio pasado estuvimos con la anorexia. Hoy un poco seguimos con la continuación, con la bulimia. Sí, exactamente. Es como una continuación. Son muy parecidos los conflictos, muy biológicamente muy parecidos de cómo se dan. Lo que cambia es cómo cada persona afronta sus propios conflictos, pero son muy parecidos realmente. Cuando hablamos de la bulimia, estamos hablando de un conflicto de bocado y vamos a recordarle a los queridos oyentes lo que es un conflicto de bocado, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro cerebro querido que interpreta básicamente lo que vamos a comer. Si comemos un bocado que está podrido, feo, no lo va a querer tragar, no lo va a querer digerir ni asimilar, ¿verdad? Pero para el cerebro, las emociones funcionan exactamente igual. Para él, si yo me como una emoción, imagínate que estamos ahora, no va a pasar nunca en nuestra historia, pero usted me dice una cosa fea ahora, García, y entonces yo me lo recibo, pero es algo que no puedo tragar, porque es tan feo lo que usted me va a decir que es algo que no puedo tragar. Y mi cerebro va a interpretar eso y biológicamente lo va a resolver según dónde esté el bocado ese. Si es en mi garganta, muchas veces tenemos aquello de, me quedó, no voy a hacer la seña porque no estamos en un video, pero me quedó en la garganta, algo que me dijo me quedó aquí, haciendo ruido aquí, Atravesado. atravesado en la garganta, ¿eh? Entonces, esa es la interpretación del cerebro mismo que hace de un bocado indigesto emocional también. Para el caso de la bulimia, tenemos dos tipos de conflictos de bocados. El conflicto de querer atrapar un bocado, o sea, querer saborear algo que estoy queriendo hace mucho tiempo y tiene que ver mucho con lo afectivo, con la atención, o querer soltar un bocado que ya me tragué. Son dos diferentes vivencias o situaciones que se dan y es ahí cuando el cuerpo lo resuelve. Y está bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que desde la medicina germánica la bulimia no es vista como una enfermedad, sino Es un programa biológico a un conflicto existencial, básicamente. ¿Ah? algo que siempre has comentado en las fases si estamos en reparación o en conflicto activo. ¿Cómo juega la bulimia? ¿Dónde estoy parado en eso? ¿Es reparación? ¿Es conflicto activo? Bueno, siempre tenemos dos fases en los conflictos. Tenemos un conflicto activo y la bulimia, básicamente, en cómo se da, es un conflicto activo, ¿no? En el caso de atrapar el bocado, tiene que ver mucho con aquello de que, como ya dije, necesito atrapar y tiene que ver con amor, con atención, con respeto, con protección. Bien, también son patologías que se dan mayormente en las mujeres, no en los hombres, y en el caso de la bulimia, tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Aquellas expectativas que tienen nuestros papás con estas chicas, o también pueden ser hombres, pero en el caso de las mujeres, ¿no? Aquella expectativa que tiene, no soy suficiente, no cumplo con las expectativas, o tengo más presión
de la que debería tener, ya sea porque mi papá se juega todos los boletos a mí, que muchas veces pasa. em, es como, son mi ficha para esta vida, ¿no? Quien me va a representar en esta vida. Entonces, una sobreexigencia de parte de los papás puede llevar a la bulimia. Es, no te reconozco como sos, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Se entiende? Mm. Ese es el caso de atrapar el bocado. Necesito aquel reconocimiento, pero no quiero aquel quiero más. Quiero que me aceptes como soy, porque eso empieza a generar otro tipo de conflictos, de identidad, por ejemplo, quién soy, conflictos con el cuerpo, no me aceptan, no me acepto. Entonces es como una cadena de conflictos que se va dando. Eso lleva a querer, al no poder atrapar el bocado, querer nutrirme, querer, y por eso esa compulsión por comer, por ejemplo. Es la forma que tenemos de resolver, en este caso es con la comida. Como, porque necesito nutrirme, no hay nada que me llene. Porque mi papá, y habíamos hablado que en la anorexia los conflictos están más relacionados con mamá, en este caso es con papá que están más relacionados. Entonces necesito atrapar ese bocado. Un papá ausente, por ejemplo, pero un papá ausente que cuando está genera controversias emocionales, también es desencadenante de la bulimia. Podemos La poner, falta, la falta de orden o reconocimiento del padre crea un vacío que lo llenas exacto. a través de la Papá no comida. está, pero cuando papá está, quiere poner el orden. ¿Se entiende? Papá que trabaja mucho, niñas, adolescentes que se crían con sus mamás. Mamá pone el orden, mamá manda, mamá corrige, mamá está todo el día. Pero cuando llega papá quiere poner el orden y cambiar todo aquello, pero él no estaba en ese momento. ¿Entendés? Entonces para la niña es como, nunca soy suficiente, nunca no le veo sonreír. Siempre me está controlando, siempre me está preguntando qué hice, qué no hice, hiciste los deberes, cómo los hiciste, si hiciste aquello, hiciste lo otro. Y falta aquello de él, del juego, del mimo y del reconocimiento, sobre todo. Recordemos que para las chicas el papá es el primer macho biológico y es aquel que da el reconocimiento. Entonces cuando falta, me voy a dónde? A lo que es más fácil, lo que es más simple. Me voy a la heladera, voy a comer. Pero eso lleva Sí. un montón de consecuencias, que son las culpas después, ¿no? Porque como en la anorexia, cuando aparece la bulimia, nadie es responsable. Es mi hija que tiene una patología. No somos nosotros que tenemos un desencuentro o estamos desarmonizados. Es mi hija que tiene una patología. Entonces empiezan los controles excesivos sobre la patología misma, sobre la compulsión por comer, pero nadie ve el origen, nadie ve aquello que está detrás de todo eso. Y ese es el principal conflicto. ¿Por qué? Porque nadie me entiende. Me levanto a las 2 de la mañana a la heladera y me ponen un candado en la heladera, pero no me entienden. ¿Entendés? Entonces, sigue el conflicto agrandándose. No tenía reconocimiento, pero ahora nadie me entiende. Entonces sigo sin el reconocimiento. ¿Y cómo puedo acompañar o cómo puedo sanar esto sin fármacos? ¿Es posible? Es posible cuando, como en la anorexia, la familia entiende que tenemos una patología. El núcleo familiar tiene una patología que X lo está representando. Y tenemos que ver muy bien porque la bulimia tiene también otra arista, que es aquello de que como y vomito. Claro. No todas las chicas que son bulímicas vomitan, se van al baño a vomitar. Bien. Pero muchas veces tenemos aquellas que sí, que comen y vomitan automáticamente o que comen y se provocan el vómito. No puedo eh, guardar ese bocado que me estoy tragando. Y a veces, no siempre, pero a veces tenemos detrás de esa forma de resolver la bulimia abusos, por ejemplo. Bocados indigestos que son imposibles de guardar. Situaciones de abusos sexuales, de abusos psicológicos también, de violencia detrás de eso.
Por eso es una señal diferente a simplemente la compulsión por comer, que es nadie me ve. Mi hermano es más importante que yo, por Claro. ejemplo, ¿no? Entonces yo como y mi cuerpo guarda. Y ahí se dice el ciclo, ¿no? Y ahí Atra se sigue el ciclo. ¿Por qué? tensión, El ciclo básicamente llega cuando eh, llega el candado en la heladera o llegan las clínicas o llegan los cuidados excesivos, pero no llega con todo eso el reconocimiento, tenemos una patología. Cuando en las clínicas el psicólogo de la clínica llama a papá, llama a mamá, es, tenemos que ir por ella. claro, ¿Entendés? Y eso genera más carga también, más peso. Cuando debería ser, wow, tenemos una solución, vamos para allá, vamos a resolverla. Pero tenemos que ver que somos parte del contexto mismo y de esa patología. Bien. Siempre que tenemos la bulimia, estamos en una fase de conflicto activo. El conflicto, vamos a decir, se resuelve y entramos en una fase de vagotonía. Es una fase de reparación, una fase de querer dormir, de si el conflicto trajo mucha desvalorización, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, malestar digestivo, todo aquello que viene como el adicto, que al otro día de ser de darse la cocaína se siente mal, entra en la reparación, entra en esa fase que si la entendiéramos como fase de solución y la atendiéramos como tal, no necesitaría el adicto volver muchas veces a consumir, porque también eso genera una crisis existencial. En el caso de la bulimia es lo mismo, no la entendemos como fase de solución y es come mucho y después no quiere hacer nada, se acuesta, se siente mal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es una cadena que se va generando. Por eso hay que estar atento a cómo se da la manifestación de la bulimia. Si es solo compulsión por comer, si como y vomito, si la comida me da asco, porque también puede ser, pero como igual. Trago porque soy obligado a comer ese bocado. Existe la misma compulsión por comer, pero porque soy obligado a comer ese bocado. Y después el cuerpo lo rechaza, lo tira hacia afuera. Inconscientemente provocado y no provocado. Tengo un ejemplo, sí, de una chica que atendí en Brasil, que su papá, en Brasil existe mucho aquello del viajero, ¿no? En Brasil todos lejos. Entonces muchas veces los papás se tienen que ir de una ciudad a otra a trabajar, por ejemplo, y a veces muy lejos también. Y existen muchos pueblos donde los papás se van y ahora no, ya menos, pero hace un tiempo para atrás, o sea, con la falta de comunicación, de muchas cosas, iban mucho más lejos todavía, ¿verdad? Entonces, el caso de un papá que viajaba desde Bahía a San Pablo a trabajar y volvía cada 2 semanas, cada 15 días. Y es un tipo que realmente amaba mucho a su familia, amaba mucho. Yo lo trabajé con él, trabajé con su mamá, pero claro, cuando él llegaba era solamente a poner el orden, porque llegaba un sábado, viajaba toda la noche el viernes y llegaba el sábado en la mañana con todo el cansancio que eso implica. Entonces ya empezamos con el orden de no hagan ruido, déjenme descansar, estoy cansado, y era real. Y después con aquello de su hija dar parte. Su hijo no, era un hijo también, su hijo no daba parte de todo, ¿no? Porque era macho, en realidad. claro. Entonces, como era hombre, adolescente igual, ¿no? Pero era el que estaba a cargo de la familia, vamos a decir. Entonces no pasaba nada. Pero a su hija era el reclamo, que fue, que no fue, dónde fuiste, y la mamá que le ponía esos carboncitos al fuego, ¿no? Mm, Porque hizo esto, porque hizo lo otro, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces se generaba como una mezcla de culpas en el papá por no estar, pero a su vez cuando estaba quería hacer todo aquello que no hacía en 15 días. La mamá por descargar toda aquella carga que tenía en esos 15 días que ella cargaba con sus hijos. Solamente, y la niña sufriendo eso, ¿no? Mi papá ve a mi hermano, mi papá no me ve a mí,
primero que todo, no me reconoce. Y así se fue dando hasta que un día la encontraron que ella tenía esa patología, porque empezó a engordar y no sabían por qué, empezó a aumentar de peso y no entendían por qué. Pero sí cuando empezaron a controlar lo que se comía dentro de la casa y era un disparate. Solo cuando el papá entendió, el papá inclusive cambió de trabajo, porque entendió que él era parte de esa historia y cambió la forma de comportarse y la forma de reconocer a esa hija. Y ahí se ordenó la situación. Por supuesto que no fue tan fácil, ¿no? Como 3 minutos de charla, pero tiene que ver con entender, como la anorexia, que somos parte realmente de todo esto. Que cuando hay una patología no es ella lo tiene, como los hombres cuando están jodidos de la próstata, ¿no? Se me jodió la próstata, está allá. O sea, es como que no es parte mía, ¿no? Claro. En esta es lo mismo, ¿no? Una manzanita se me puso fea en el cajón, pero no entiendo que no estoy cuidando ese cajón y ordenándolo, ¿no? Entonces, es lo que pasa básicamente con la bulimia. Se va entendiendo Marce, hacia por ahora, sacando notas. bien ahí. Y esto, dos preguntas. ¿Esto se da sobre todo en mujeres jóvenes? ¿Y por qué se da sobre todo en mujeres? Lo mismo que hablamos de la anorexia, ¿verdad? Cuando las chicas entran en ese cambio hormonal que se desarrollan y empiezan a ver la vida desde el lado de su mujer, empiezan a escoger cómo resolver aquella carencia de bocado, ¿no? De bocado afectivo, del bocado bueno. Por eso se da en esa etapa, es ahí cuando resuelvo. Porque también ahí es cuando yo soy, para algunas cosas biológicamente, mujer, pero para otras cosas psicológicamente, niña, adolescente, en realidad. ¿Bien? Y se da más en la etapa de pasado los 15 años, cuando se me entiende ya casi para muchas cosas como adulta, es como la canción de Pablo Stramín, aquella, ¿no? De adolescentes. Cuando son adolescentes son para corregir, pero cuando se les exige como grandes. Y en esto es básicamente lo mismo, ¿no? Te exijo como adulto, te respeto como adolescente, o te trato como adolescente. Entonces es ahí, por eso se da en esa etapa de la vida en las adolescentes. Estás a medio camino. Estás a medio camino, exacto. No soy de aquí ni soy de allá, como decía Julio César. Entonces, cuando hablamos de anorexia, hablamos sobre todo de la madre. Y en caso Eso de bulimia, estamos hablando del, tenemos co- del padre. básicamente con el papá, que también tiene que ver mucho con los roles, ¿no? ¿Quién hace el rol El de papá y desorden. quién hace el rol de mamá, ¿no? Pero, pero tiene que ver con esa presencia masculina, con el reconocimiento, ¿no? El cuánto aspiran de mí, hasta dónde tengo que llegar, ¿entendés? O es aquello de me rompo todo para que vos tengas, para que vos hagas y para que vos llegues a X. Llegues a la universidad o llegues aquí o llegues allá. Entonces siempre parece que no es suficiente lo que estoy haciendo para compensar aquellas necesidades de mis papás. Y es un peso muy grande realmente. No existe aquella libertad, entre comillas, de voy eligiendo lo que quiero hacer, lo que me gusta, lo que no me gusta. Hay como una sobreexigencia en ese sentido. Es como juego todas las fichas para que me dé bien. No estoy haciendo un proyecto para que dé lo que el universo quiera. Hoy más temprano decías, Marce, que hablabas de los vómitos, el sueño. O sea, esa parte de la bulimia sería una fase de solución cuando intentas reparar los tejidos, la la persona está cansada. No, tenemos una parte de vómitos que es durante el conflicto activo, que tiene que ver con los conflictos aquellos de, Bocado. de bocado de que quiero soltar, ¿no? Una situación fea que yo viví realmente, que está ahí adentro, que está haciendo ruido, pero lo que no consigo sacar. Bien, ahí tenemos el cómo
como compulsivamente por la ansiedad, por los miedos, por un montón de cosas que se desarrollan, y lo suelto, ya sea automáticamente por el vómito o provocando los vómitos. Bien. Cuando llegamos a una fase de vagotonía, de solución, el cuerpo entra en reparación. Y en esa reparación es más difícil digerir porque la energía está reparando todo el cuerpo. Hay malestar estomacal, puede haber vómitos, pero ya no es aquel vómito compulsivo, comí y vomité. Es aquel malestar que me puede provocar vómitos, pero no es aquella fase donde yo comí y me fui al baño rapidito. Hay cansancio, hay sueño, hay reparación, como en casi todas las patologías, esa fase de reparación es muy profunda, muy fuerte también. Pero muchas veces las fases de reparación son entendidas como patologías también. Entonces, si entendiéramos y acompañáramos el proceso, celebrando el proceso de reparación, es difícil de amigarse, como con los dolores. La mayoría están en la fase de reparación, pero ¿cómo me amigo con el dolor? Es difícil. Pero a veces hay que amigarse y respetarlo como parte del proceso, ¿no? Bien, entonces tenemos bulimia con vómitos y sin vómitos, depende de la característica del conflicto. Y de la característica del conflicto y también de la persona, ¿no? Tenemos que ver también. Por eso cada historia es un mundo realmente de cosas. Cada persona es un mundo diferente. Como en todas las patologías, la cajita aquella cartesiana, soy de aquí, soy de allá, este pedacito me pertenece, la rodilla es mía, el hombro es de aquel, el otro de otro. El cuerpo y cada persona es un mundo. Es holístico el tema. Y su historia, claro, su historia va a ser que esta persona resuelva de determinada forma. Pero sí, básicamente, el vómito es un estado de un conflicto de bocado, de soltarlo. No quiero esto, ya no quiero más esta cosa que tengo dentro. Cuando es compulsión por comer, esa ansiedad, como, y el cuerpo va guardando, tiene que ver con atrapar el bocado, ¿no? Afectivo, de atención. Entonces son situaciones diferentes, pero que hay que ir viéndolas individualmente, ¿no? Con una persona, con otras. Siempre son diferentes. Las historias son diferentes. Qué bien, Y, Marce. como todo, tenemos que entender que cuando tenemos en casa un adicto a las drogas, cuando tenemos un caso, una anorexia, una bulimia, tenemos una patología. Esa persona es como la que lleva la banderita de que algo no está bien en el entorno. Es el mensajero. Es el mensajero, exactamente. Y su patología es la solución. Es la forma como esa persona encontró para resolver un conflicto existencial. Entonces no podemos atacar la patología sin poder atacar el conflicto existencial, porque no se resuelve. Puede haber un caso en 1000 donde una persona sola lo puede resolver. Hay, por supuesto, pero son difíciles realmente si no entendemos todos que tenemos una patología. Somos parte del problema y somos parte de la solución. Somos un sistema. Así como en la computadora, si se te rompe una cosita del sistema, no te anda todo, así funcionamos realmente. Y lo entendemos para todo. No tengo agua en el radiador, el auto mejor lo cuido. Se me pinchó una goma, lo voy a cuidar, cuido el auto. No cuido la goma, cuido el auto, en realidad. Pero cuando se trata del cuerpo, voy a la patología. Quiero resolver la patología, rapidito. Con la aspirina. Con la aspirina, exactamente. Tapar el sol con un dedito, pero bueno, se corre el dedo y está ahí de vuelta, ¿no? El tipo mirándote. Sí, sí, Marce, me están haciendo señas, estamos llegando. No, apareció Azurica. Moviendo los rulos, haciendo señas que llegamos. Bueno, un gustazo y seguimos aprendiendo, como Muy siempre. bien, señor García. Un placer compartir este ratito y bueno, seguiremos con algún otro pedido de la audiencia. Ahí va, nos vas a sorprender en la próxima. Gente, un abrazo grande, nos estamos viendo. Sea usted muy feliz. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.